Juan capítulo 12, versículo 24. Y vamos a iniciar, si el Señor permite, con esta enseñanza. La enseñanza se llama la muerte del alma. Amén. La muerte del alma. Y el propósito de la enseñanza es aprender a quebrantar el alma para que el Espíritu pueda obrar. Amén. Si usted lo encuentra, por favor se pone de pie. Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 24. De pie la iglesia, por favor. ¿A quién le gusta fracasar? ¿A quién le gusta ser fracasado? ¿Quién ha fracasado? ¿Quién se siente fracasado? ¿Quién se ha sentido fracasado? ¿Quién ha orado por alguien y no se sana? Eso es un fracaso. ¿Quién ha tenido un hijo que se pierda, que no dé buenos resultados? Eso es un fracaso. ¿Quién ha empezado un negocio y le tocó cerrarlo? Esos son fracasos. Amén. ¿A quién le gusta sentir eso? A nadie. Pero sucede. Amén. Si el Señor nos permite y nos da sabiduría, vamos a entender por qué. Verso 24 dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Verso 25: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si usted tiene una Biblia buena, mi hermano, si usted invierte en una buena Biblia, no solamente en jeans de marca, en el versículo 25 usted encuentra algo que dice, estoy leyendo la versión de las Américas, dice: el que ama su vida tiene una bastardilla. Dice: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida, de nuevo la bastardilla, en este mundo la conservará. Pero la bastardilla dice, literal, el alma. ¿Alguien tiene una Biblia con bastardilla para que sepan que no estoy diciendo mentiras? Amén. ¿Si lo encontraron ahí? ¿Usted la tiene ahí? Ahí hay uno para que sepan que no estoy diciendo mentiras. Si usted no la encuentra, compre una buena Biblia. Esas Biblias de juguete a veces nos pueden estorbar. Dice: el que ama su alma la pierde, y el que aborrece su alma en este mundo la conservará para vida eterna. Verso 26: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre, ¿qué dice? ¿Qué dice, mi hermano? Mi Padre le honrará. ¿Quién quiere que Dios lo honre? Padre que estás en gloria, es hermosa y profunda la Escritura, Señor. Cuánto más sacia tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que del cielo venga la revelación sobre este pueblo y sobre mí, Señor, para enseñar con gracia lo que tú nos quieres dar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Siéntese, por favor, hermano amado. Como les dije, mis hermanos, hoy vamos a dar una introducción. Este no es un tema, es un tema apenas introductorio. Por eso tal vez hablaremos un poquito en abstracto. Y si el Señor lo permite, el día martes y el día miércoles, y aún si fuera necesario el otro domingo, completaríamos o continuaríamos con estas enseñanzas. Amén. Hoy nosotros estamos acostumbrados a mirar y a entender las cosas de acuerdo a cómo las miramos. Amén. Nosotros estamos compuestos hoy por alma, o mejor, por espíritu, alma y cuerpo. Amén. El cuerpo lo miramos facilito. Lo miramos facilito. El cuerpo lo conocemos bien. Amén. A usted le duele algo y usted sabe exactamente qué le duele, ¿verdad? Usted tiene hambre y usted no dice me duele la cabeza, usted dice tengo hambre. A usted le duele un pie y usted no se rasca una oreja, usted dice me está doliendo el pie. ¿Por qué? Porque conocemos el cuerpo con mucha exactitud. Usted mira un huequito y usted dice ¿quepo por ahí o no quepo? ¿Verdad que sí? Mira un jean y dice ¿quepo acá o no quepo? Y se conocen, uno mira ese jean y dice no cabe ni la mitad. Y cuando uno mira se metieron ahí, ¿no es cierto? Se metieron, no sé cómo hacen, pero se meten porque conocen el cuerpo. El alma es un poquito más difícil de conocer, pero también tenemos algunas ideas, ¿no es cierto?
tenemos algunas percepciones y casi que a veces, por lo menos las personas naturales, conocen algo del alma. Por ejemplo, ellos dicen: yo no puedo mirar a un papá abrazando a su hijo porque me pongo a llorar, yo siento algo como acá. O pastor, yo no sé por qué a mí, si me grita el jefe, yo me pongo tan mal, me pongo nerviosa, me pongo a llorar. Conocen algo del alma. Amén. Hablaba alguna vez con un varoncito y me decía: yo nunca me he sentido homosexual, nunca me he sentido gay, pero he tenido relaciones con hombres, relaciones sexuales, porque yo busco como un papá, yo quiero que un hombre me abrace. Fíjese qué tremendo, conoce, y eso no es de risa, es terrible lo que le pasa a ese varoncito, y está engañado en el homosexualismo. ¿Por qué? Por un problema del alma, porque él sabe que necesita algo. ¿Cuántas mujeres buscando un papá terminan casadas o por lo menos preñadas? ¿Por qué? Porque cuando hablan con un hombre les gusta que les diga cosas bonitas, que las proteja, que de repente alguien vino a molestarlas y el noviecito se paró y le dice: ¿usted qué le pasa? Respeto, si no me doy puños. Y ella siente lo que nunca sintió que su papá hiciera, que la defendiera. Porque cuando la madrastra empezó a humillarla, el papá dijo: eso es problema de ustedes, miren a ver cómo se arreglan, y salió y se fue. Y se sintió que no había quien la defendiera. Porque cuando la violaron, pensó y dijo: donde le diga a mi papá me mata, entonces me quedo callada, y sintió que no había quien la defendiera. Porque cuando cometió un error se preñó, entonces el papá le dijo: ese es su problema, yo le dije que usted era una yo no sé cuántas por cuántas, y ella sintió que estaba sola. Y entonces está buscando quien cumpla ese papel. ¿Por qué? Porque conoce un poquito del alma, una herida del alma, porque entiende que en su corazón algo sucede. El alma es un poco más difícil de conocer. Tal vez por eso, aunque miramos ciertas partes, no las conocemos todas, no sabemos todo lo de nuestra alma. Por eso mucha gente dice: yo no sé qué es lo que me pasa, pero estoy bien y me pongo triste. ¿Sí lo han escuchado? Yo no sé por qué, pastor, cuando estoy con esa mujer siento que la aborrezco, me siento fastidiado, me quiero ir a jugar billar, a jugar fútbol, a hacer cualquier cosa. Pero cuando se fue la mujer, siente que se muere, y entonces van y le piden perdón, le ruegan, ¿no es cierto? Cuando están con ella se emborrachan, le pegan, la humillan, pero cuando se van cambian las cosas. Pero dice: yo no sé por qué, ¿verdad? Gente que dice: yo no sé por qué me pasa algo, y es que cuando mi hijo hace algo yo me vuelvo loco, le pego, le grito, no sé qué, pero cuando lo miro allí dormido, ay Dios mío, siento, y hasta lloran, ¿verdad que sí? ¿Por qué, mi hermano? Porque aunque conocemos algunas cosas del alma, no es tan fácil conocerla como conocer al cuerpo. Y cuando miramos al espíritu, ay, ahí sí que es cierto. ¿Quién conoce de su espíritu? ¿Usted sabe cuáles son los sentidos del espíritu? ¿Usted sabe que el espíritu tiene sentidos, como los tiene el cuerpo y los tiene el alma? Qué tremendo es, ¿no es cierto?, empezar a conocer el espíritu. Qué tremendo es saber cuál es el alcance del espíritu. Es más, eso lo tenemos tan desconocido, mis hermanos amados, que por eso sufrimos, por eso fracasamos. Porque el cuerpo tiene una fuerza, el alma tiene otra, y el espíritu definitivamente otra. El más débil de todos es el cuerpo, es el más débil. Usted le ponen 80 kilos encima, 100 kilos encima, y con eso tuvo, a duras penas camina, y ni eso, ¿verdad? Pero el alma tiene unas fuerzas superiores. Usted ha visto cuando alguien está asustado, de repente se quemó la casa y pegó un brinco de 2 metros y dice: ¿cómo yo hice eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el alma tiene una fuerza superior. Esa gente que dice están enfermos, el cuerpo ya está muerto, pero no se mueren. Sí los han conocido esos casos. Hasta que no pasa algo. Dice, esperó hasta que llegó el hijo para pedirle perdón, y le pidió perdón, y ahí sí se murió. ¿Qué lo estaba sustentando? Una fuerza de su alma, un problema que había allí. Esas personas amargadas, personas que odian y hacen cualquier cosa para vengarse, ¿quién hace eso? El alma. Pero el espíritu tiene una fuerza mucho mayor que a veces desconocemos. Muchas personas odian porque ese es el motor para vivir. Se levantan todos los días con rabia contra el mundo, contra los papás, contra todo, y eso les da fuerza para vivir. Y es una fuerza poderosa, esa es una fuerza del alma. Pero no han descubierto el espíritu, no conocen su espíritu y se imaginan. Haga un ejercicio usted ahí. ¿Cómo se imagina usted su espíritu? Usted sabe que usted es alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo se lo imagina?
¿Cómo lo imagina? Haga con sinceridad, piense un momentico. Bueno, yo estoy acá, el alma es esa sombrita que hay adentro que envuelve así los huesos, y el espíritu, si está mal, es ese humito negro, ¿no es cierto? Uno se lo puede imaginar así. Y uno se imagina que el alma y el espíritu están dentro del cuerpo, ¿sí o no? ¿O solo a mí me pasa eso? Porque así se lo enseñaron a uno. Cuando muestran los piratas del Caribe, entonces muestran a la calavera que habla y hay adentro un humito que le envuelve así, y uno piensa, a ver, ese es el alma o ese es el espíritu. Y por eso uno calcula que el alma y el espíritu son más chiquiticos que el cuerpo, y por eso le damos tanta importancia al cuerpo y tan poca al alma y al espíritu. Pero como dijo el Señor Jesucristo, esto no siempre fue así. Al principio no fue así. Amén. Y estuve buscando algunos comentarios y algunas no sé, opiniones de exégetas bíblicos o de personas que hablan, y a mí me duele un poquito mirar hasta dónde llega de alguna manera cierta ignorancia. La gente lee, pero como que no quiere entender, porque cuando a nosotros se nos mete algo en la cabeza, nos pasa como el muñequito, cuando a mí se me mete algo en la cabeza, no hay quien me lo saque. Y la humanidad le pasa eso. A uno le enseñan cosas muchas veces equivocadas, pero qué difícil salir de eso. Yo ayer ponía un ejemplo en el ayuno, bien sencillo. A nosotros nos enseñaron que uno se levanta por la mañana y se cepilla los dientes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted no ha pensado que eso es absurdo? Usted por la noche, antes de acostarse, se cepilla los dientes. Por la mañana usted los tiene limpios. Y va y se los cepilla, luego come y se va sin cepillárselos, o sea, se va con los dientes sucios. ¿Por qué no come y luego se los cepilla? Porque alguien nos dijo que tocaba así. Y uno no lo piensa. Y uno le parece terrible. Usted hoy está probablemente acá con los dientes sucios porque desayunó y se vino para la iglesia. No, pastor, yo me cepillé la boca. Sí, pero antes de comer, la trae sucia. Pero nos enseñaron. Y uno no piensa mucho en eso, sino sencillamente lo aplica. Y cuando alguien le dice, ¿por qué no se cepilla después de que desayune? Usted dice, ay, tan bobo, eso toca es por la mañana porque es que la boca está sucia. ¿Pero cuál sucia? ¿No es cierto? Pero es que huele a feo. Sí, huele a feo, pero se le quita comiendo igual que cepillándose. En cambio le queda el mugre. Pues coma. O bueno, cepíllese si quiere, pero vuelva y hágalo después. Pero no nos acostumbraron a eso. Y si yo le pongo ejemplos, hay montones. Hay montones. A usted le enseñaron que usted antes de casarse debe ser novio de la paciente, ¿no es cierto? O del paciente. ¿Usted no ha pensado que eso no sirve para nada? Y le dicen, es para conocerlo. Pregúntele a todas las personas que nos hemos casado, ¿usted conocía a su mujer cuando se casó? No. Pero a usted le dijeron eso y usted no lo piensa. Alguien le dijo. Y cuando uno se casa, uno se da cuenta, porque a uno el que le enseñó fue la televisión. Y uno mira en la televisión que se levanta la modelo, la actriz por la mañana, y está maquillada con el pelo planchado, ¿no es cierto? Con la boca limpia, todavía tiene el labial. Y le dice, hola mi amor. Y el otro, lindo, ¿no es cierto? Pero cuando usted mira que eso no es así, va a conocerlo. Y va a empezar a conocer muchas cosas, mi hermano. Pero le enseña, no dice, usted tiene que ser novio para conocerlo. Se metió ahí. Y qué difícil sacarnos de eso. Le han dicho, estudie para que le vaya bien. ¿Sí se lo han dicho o no? Estudie para que tenga plata. Díganle a un profesor, díganle a Gina Parodi que el profesor estudia para tener plata. No, mi hermano, trabajan duro y no tienen plata, ¿no es cierto? Gina Parodi dice que ganan mucho, pero yo creo que no, porque no estarían en paro. Y estudian por montones y trabajan duro. Pero a usted le dijeron, estudie para que tenga plata. Y usted lo creyó. Y nunca usted se ha cuestionado por eso. Ay, papá, entonces no estudio. No, si usted no estudia le va mal. Pero el estudio no es para tener plata. El estudio da satisfacciones, enriquece el alma, ayuda. Si usted se va a casar con una china y dice no sabe ni leer ni escribir, el papá le dice que no. Pero si dice yo soy especialista en no sé qué más, entonces le dice bueno que sí. O sea, le va a ayudar, ¿no es cierto? Pero hay conceptos que se nos metieron en la cabeza. A usted le dijeron que si viene a la iglesia es cristiano. ¿Y usted nunca ha pensado que eso no es así? Que el diablo se la pasa metido en las iglesias. Hay demonios que se la pasan en las iglesias. La Biblia lo dice. Dice que anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Alrededor de quién? ¿Del mundo? Si eso los tiene. ¿Alrededor de quién? De la iglesia. Y hay mucho que viene a la iglesia y cree que es cristiano. Dice yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y la Biblia dice en Corintios 15 tal vez, dice, no, en 15 no, antes, pero en 1 Corintios dice, muchos de ustedes no conocen al Señor, para vergüenza suya lo digo.
Y estaba hablando de gente que echaba fuera demonios, que hablaba en lenguas. Tremendo, ¿verdad? Pero nos han enseñado cosas que a veces es difícil enfrentarlas. Y decirle un momentico, yo voy a leer la Biblia, yo voy a mirar si eso funciona. A usted le dijeron que para usted divertirse tiene que perder tiempo, y usted va y pierda todo un día, y por la noche ¿cómo se siente? Pero mire, a uno le enseñaron que las vacaciones, que el descanso de las vacaciones es ir y cansarse. Y usted quiere ir, y uno llega a las vacaciones a los 15 días y llega uno molido, quemado del sol, sin plata en el bolsillo, emproblemado. Mira, y el perro le comió el sofá porque no le dejó comida. Ay, Dios mío, pero le dicen, ese es el descanso. Amén. Y creemos en este tipo de cosas, nunca las reflexionamos. El mundo las dispara todo el tiempo, y nosotros las recibimos. Ay, sí, me dijeron que eso es bueno, y estamos agarrando todo, y cuando nos damos cuenta, problemas en el corazón. Con la enseñanza pasa lo mismo, con las doctrinas pasa lo mismo. Nos han enseñado cosas, y qué difícil es usted ir y leer la Biblia, pensando que qué difícil es comprar Biblia, tener buenas Biblias. Amén. Siendo algo tan importante, mi hermano, tan importante. Y la Biblia que tenemos está como cuando yo estaba estudiando. La materia más difícil se llamaba teoría constitucional. Era la más difícil, era la que siempre echaban. Y los estudiantes compraban unas constituciones así grandotas, comentadas. Y yo tenía una que todavía tenía el campesinito con la banderita, la que dieron en el 91 cuando hicieron la constitución, y regalaron, a mí me regalaron una de esas. Y yo esa era la que tenía. Y cuando el profesor decía algo, yo leía un artículo, decía, no, es que eso ya está derogado, eso hace 25 años lo quitaron, eso ya no existe. Y en mi constitución todavía aparecía, ¿no es cierto? Y era difícil, hermano, uno estudiar con una cosa que no ayudaba mucho. A veces, hermano, siendo algo tan importante, no queremos ni siquiera hacer el esfuercito de comprar una Biblia. ¿A cuánto les gustaría aprender inglés? Que hay un curso gratis de inglés, solamente a 2 personas. Yo sé, hermano, que nosotros nos esforzamos porque nuestros hijos aprendan inglés, pero a nadie se le ha ocurrido decirle al hijo que aprenda griego, que total en eso fue que se escribió la Biblia, y podría ayudar algo, ¿no es cierto? Siendo algo tan importante, no que el inglés esté mal, pero tal vez el griego estaría mejor. Tal vez, hermano, sería bueno tratar de entender algunas cosas y verdades que están en la Escritura. En Génesis, el capítulo 2, versículo 7, dice, estoy leyendo la versión de las Américas, dice acá: entonces el Señor Dios, o Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Párele ahí. Porque mucha gente piensa que cuando lo formó el polvo de la tierra, está diciendo que cogió por allá de algún lugar mugre. Usted lo piensa así, se ríe porque es verdad, ¿no es cierto? Usted piensa que cogió barro y empezó y le hizo una cabecita, ¿sí o no? Y le hizo acá unas manitos, lo empezó a arreglar, ¿sí o no? Pensamos eso. Pero miren lo que dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si su Biblia es buena, dice ser, uno, literal, alma. Literalmente, alma. Amén. Cuando el Señor forma al hombre del polvo de la tierra, no le hizo cuerpo del que conocemos nosotros. Formó al hombre y sopló su espíritu, o un espíritu. Amén. Y fue el hombre un alma que vivía. Fue el hombre un alma que vivía. Le voy a decir algo. Por eso dijo el Señor: a su imagen. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? ¿Usted cree que Dios tiene un cuerpo así? El de Cristo, dicen algunos. No. Cuando Cristo vino, dice, tomó semejanza de hombre. Cuando Él agarró el cuerpo, agarró la semejanza del hombre, no era la semejanza de Dios. Dios tiene alma y tiene espíritu. Amén. ¿Saben que Dios tiene alma? ¿Sí sabían eso? ¿Que Dios tiene alma? ¿Sí lo sabían? ¿Están seguros de eso? Dios tiene alma. Amén. Eso dice la Biblia. Ahorita le voy a dar unas citas si usted quiere, pero no quiero distraerme de acá. Dice, fue el hombre un alma que vivía. La palabra hombre, uno la piensa hombre, masculino, carne, una oreja, una nariz. La palabra hombre significa Adán, o que viene de la adamita, que es la tierra, o es el término que se utiliza para tierra. O sea, está más o menos diciendo la palabra. El Señor cogió polvo de adamita y hizo un Adán. Es lo que dice ahí. Y le sopló
espíritu, y fue entonces un alma que vivía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Si lo que le sopló fue el espíritu, a lo que había hecho, ¿qué había hecho? Un alma. Fue lo que hizo. Amén. Tal vez usted diga, el pastor está loco, quién sabe qué desayunó esta mañana, no le dieron desayuno desde hace 3 días. Pero la palabra del Señor dice, versículo 17 o versículo 9 ahí de Génesis 2, dice: asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Árboles. Y nosotros hemos creído, ustedes no, porque yo se lo he enseñado, que esos árboles era un árbol de manzana, y que Eva agarró la manzana y con el pelito acá que le cubría los senos y la hojita acá que le cubre la zona íntima, entonces llegó y mordió la manzana. Y esa es la enseñanza del pecado. Pero la palabra dice, mi hermano, que cuando el Señor lo llama a causa del pecado, le dice, por acá está en el versículo del capítulo 3, el versículo 10 tal vez, el versículo 11, dice: y le dijo Dios, 3:11, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El árbol era alguien que le hablaba, un espíritu que hablaba, un maestro, amén, no un espíritu, un maestro que enseñaba. El árbol, los árboles del huerto son maestros, espíritus que enseñan. Por eso dice la Biblia: ¿quién te hizo saber que estás desnudo? ¿Comiste lo que yo te dije que no comieras? ¿Escuchaste lo que yo te dije que no escucharas? ¿Te metiste a donde yo te dije que no te metieras? Amén. ¿Recibiste esa enseñanza? ¿Quién te enseñó? Amén. Por eso he enseñado mucho respecto a esa pregunta. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña? ¿Quién te administra lo que tú recibes y aceptas como verdades? Y había una sentencia cuando el Señor le habló del conocimiento, verso 17 del capítulo 2 de Génesis, dice: pero del huerto del pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Amén. Porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué dice? Y qué tremendo que la gente no entiende que lo que Dios habla se cumple. ¿Murió el hombre o no murió? Pero ahí siguió vivo, yo lo miro que ahí siguió. Ahí dice que siguió, que lo cogió el Señor y lo botó del huerto, pero el Señor le había dado una orden. Y entonces el teólogo dice, es que se refería a la muerte de más adelante, no era una muerte inmediata, era una muerte mediata. No, era una muerte inmediata. El Señor le dice, el día, no le dijo después. Amén, ahí lo dice la Biblia. Dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Punto. ¿Usted le cree a Dios o no le cree a Dios? ¿Usted cree que la Biblia es la verdad o que no es la verdad? ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué no se murió? Tal vez no lo entendamos, pero sucedió. Amén. Y si lo entendemos, si leemos un poquito con detenimiento. Dice la palabra del Señor, después de que ellos comieron, él le dio la orden. Luego usted conoce la historia. A Eva se fue y dice el versículo, ¿dónde está? Capítulo 3, versículo 6. Voy a leer la versión de las Américas hoy. Todo lo que me refiero es a la versión de las Américas. Verso 6 del capítulo 3 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Qué interesante, mi hermano. El que acompañaba a Eva era Adán, no era Eva la que acompañaba a Adán. Amén. Hoy día uno mira, los hermanos llegan a la iglesia y entra el primero y detrás va la mujer ahí como persiguiéndolo, ¿no es cierto? Salen al centro y él va hablando por teléfono y la mujer detrás, rápido le dice a los niños, como detrás del papá, rápido que su papá nos deja botados. Pero espere, usted sí, le dice a uno que salga y luego no lo espera, ¿no es cierto? La mujer acompaña al marido, pero esto al principio no fue así. Cuando el Señor se hizo a Eva, él era el que la acompañaba, y dice, la mujer cogió y comió, y dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Para entender esto, tal vez tengamos que leer un poquito después de las maldiciones que usted conoce. Dios echa las maldiciones. La maldición no la origina el diablo. Amén. El diablo no puede inventarse nada. La maldición la originó Dios a causa de la desobediencia del hombre. Ahí está, donde el Señor maldice la tierra. Y en el capítulo 3, el versículo 21, dice la escritura: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel
para Adán y su mujer y los vistió. ¿Está escuchando? Hizo túnicas, dice la Reina Valera, o vestiduras, que es lo mismo. Hizo vestiduras de piel, amén, de piel, y los vistió. O sea, el cuerpo es un... bueno, estoy logrando entender, estoy logrando explicar. El cuerpo es un que se originó por causa de la muerte. Se murió. El alma, como el Señor la hizo, se murió. Y entonces el Señor la viste. ¿Para qué? Para que contenga el espíritu que antes contenía el alma. Y eso lo enseña la Escritura. Usted lo mira en 2 Corintios 5. Vamos a buscarlo un momentico. 2 Corintios 5. Entonces mira que el apóstol Pablo conocía esto y lo hablaba. 2 Corintios 5, 2 al 4 dice: pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. ¿Sí lo está leyendo? 2 Corintios 5, 2. ¿Ve que no me lo estoy inventando? Dice: pues en verdad en esta morada, o también en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Ahora entiende por qué ellos se hicieron hojas de delantal. ¿Por qué? Porque el alma con el espíritu estaban vivos para Dios. Pero cuando entra el pecado, cuando se abren los ojos, el alma, conforme Dios la creó, un alma como la de Dios, muere o murió. Murió el alma, como Dios la había creado. Por eso dice la Biblia: a imagen de Dios los creó, a imagen del Señor. Hizo un alma que vivía. El alma contiene los pensamientos, las emociones, la voluntad, lo que es uno. Fíjese que los científicos están tratando de congelar el cerebro, la cabeza o los cuerpos de las personas muertas a yo no sé cuántos grados de temperatura, esperando algún día poderlos descongelar y que la persona siga viva. Porque tal vez no han entendido esto. No se puede, porque el alma no se puede congelar. Los pensamientos, los deseos, la voluntad, lo que nos hace a nosotros, amén, no es este cuerpo. ¿Usted alguna vez vio una película que se llamaba Face Off? ¿Se acuerda de una película ya viejita de un hombre delincuente con un policía que se cambia en la cara? Pero él seguía siendo por dentro el otro, uno malo y el otro bueno, aunque sus cuerpos estuvieran así. Nuestra alma, mi hermano, es el cúmulo de lo que somos nosotros, de lo que es usted. Y a usted Dios lo hizo bueno. Su alma era igualita a la de Dios, igual que la mía. Nuestra alma era igualita a la del Señor. Cuando fuimos creados, a imagen de Dios fuimos creados. Y nuestra alma contenía nuestro espíritu y era agradable, perfecto delante del Señor. El alma nuestra era como el alma del Señor. Primera de Samuel, le voy a dar 3 citas, vamos a leer apenas una. Primera de Samuel 2:35. Si quiere usted escríbala mientras yo lo busco. 3 citas. Primera de Samuel 2:35, Salmos 11:5 y Mateo 12:18. Hablan sobre el alma del Señor, son a manera de ejemplo. Primera de Samuel 2:35, usted conoce la cita, se la leo. Dice: pero levantaré para mí un sacerdote, estoy leyendo Primera de Samuel 2:35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Amén. ¿Quién tiene o a quién le ha sucedido que tenga deseos perversos? Que de repente alguien le hizo algo malo y usted dice: uy, ojalá se muriera. Solo el pastor le pasa eso, usted no. Uy, me da una rabia, quisiera como matarlo yo mismo. Ese es el deseo del alma perversa. Amén. Que miran a una mujer bonita y dicen: uy, si yo fuera soltero o a lo menos viudo, uy, Señor. Ese es el deseo del alma perversa, ¿verdad? Que tienen su esposa, su esposo y miran a otro y dicen: este está más bonito, esta está más bonita. Cambio una de 30 por 2 de 15. Ese es el deseo del alma perversa.
Amén. El miedo, el que dice, si yo hago esto después, y se paraliza, esos son los pensamientos del corazón caído. Amén. Amén o no amén. ¿Su alma cómo está? ¿Qué tal está su alma? ¿Conforme el Señor la creó? ¿O más o menos? ¿O más lo menos que lo más? ¿Cuáles son los deseos de su alma, de su corazón? Porque hay unos deseos. Amén. ¿Qué piensa usted cuando le duele algo? Me dio cáncer, me voy a morir, le dolió un poquito la cabeza, me agarró el chikungunya, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pensamientos de su corazón, de su alma? La Biblia dice que el Señor tiene pensamientos en su corazón y en su alma, igual que los seres humanos, igual que nosotros teníamos. Pero el problema, mi hermano, es que aunque al principio tuvimos el alma limpia, ese maestro, esa ciencia del bien y del mal, pervirtió el alma. Ojo, pervirtió el alma. Ese conocimiento que dieron la serpiente, la gente dice, ay, la serpiente no engañó, dijo más bien la verdad, porque dijo que serían iguales a Dios. No, digo mentira, porque dijo, no morirán, y sí murieron. Mire, pero no murieron, siguieron vivos, sí, pero el alma ya estaba muerta. El alma estaba muerta. El alma que había creado Dios estaba muerta y dio lugar. Yo les he enseñado que toda muerte es un nacimiento y todo nacimiento es una muerte. Amén. Cuando usted nace de su mamá, usted muere para el vientre, sale de allí. Y las mamás, usted tal vez que mamá lo haya dicho, dice, yo quisiera tenerlo ahí adentro, porque cuando sale ya no es igual, ya no es usted, ¿verdad? Nació y murió. Cuando uno muere aquí en la tierra, muere para la tierra, pero nace para otra cosa. Siempre será así, la muerte es un nacimiento. Cuando muere el alma, ojo con esto, cuando muere el alma, a causa del conocimiento del bien y del mal, nace la carne. No el cuerpo, la carne. Amén. La carne, ¿qué es la carne? La carne es la versión desfigurada del alma. Amén. ¿Sí están tan bravos? ¿Por qué me miran así? Se ponen bravos a veces ustedes. ¿Qué dice Gálatas? De la Biblia dice, manifiestas son las obras, usted lo conoce, las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Salir a pasear por las mañanas, comerse un desayuno, ¿sí? Vestirse con una ropa fina o fea. Eso se lo hace el cuerpo. Por eso cuando los fariseos decían, ¿por qué no se lava las manos para comer? Él decía, tontos, necios, lo que se come el cuerpo cae a la letrina. Pero las malas cosas, lo que contamina al hombre, ojo, o sea, lo que contamina el espíritu, el alma y el cuerpo, está dentro del hombre, porque de allí salen sus deseos. O sea, la carne no tiene que ver con esto. La carne es el alma deformada, lo que nació cuando el alma que Dios nos hizo se murió. Amén. Y entonces esa alma que deseaba las cosas de Dios ahora empieza a desear lo que le enseñó el árbol, su maestro. Por eso dice la Biblia, bástele al discípulo con ser como su maestro. ¿Por qué los fariseos mataron a Cristo? Porque sabían mucho. Sabían tanto que lo mataron. Decía, Moisés nos dijo, guarden el día de reposo, y usted no lo guarda, entonces lo matamos. Porque sabían mucho, porque el espíritu del conocimiento estaba ahí, hablando, enseñando. Por eso la Biblia nos dice que el discípulo llega a ser como su maestro. El alma, mi hermano, de Adán, del hombre, se contaminó y murió. Y quedó un alma contaminada que se llama la carne. Y por eso los deseos de la carne imperan en el hombre. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus deseos? Porque la Biblia dice que los que son de Dios han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. O sea, el alma del convertido, del nacido de nuevo, está crucificada. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 4 le decía a Nicodemo, mire qué interesante, Juan capítulo 4, vamos a volver ahorita a Génesis. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran
deben adorarle en espíritu. Amén. Y más atrasito, más bien, en el capítulo 3, dice el versículo 3, Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, ojo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Por qué? Porque el alma está muerta. Si el alma no nace, se queda muerto. Hay almas muertas caminando por ahí. Por eso, mi hermano, tanta perversidad. Por eso tanta incapacidad de mirar las cosas del Señor. Por eso, mi hermano, a veces tanta confusión. Hay confusión, no sabemos ni de qué espíritu somos. Somos cristianos, pero queremos hacer descender fuego del cielo para que consuma a los católicos. Y el Señor nos dice: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Somos cristianos y vivimos en fornicación, en lujurias, en inmundicias, en pleitos. Y la Biblia lo dice, somos carnales. En 1 Corintios 2, ahí lo dice. Miren, 1 Corintios tal vez, o 2 Corintios 2, déjenme mirar si lo encuentro. Dice, verso 3, 1 Corintios 3:3, dice: porque todavía sois carnales. ¿Sí ve? No corporales, porque corporales siempre vamos a ser, o por lo menos por un buen tiempo. Todavía sois carnales, o sea, el alma, la parte mala está vigente. ¿Por qué? Dice: pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Usted se pega su peleita con los hermanos de vez en cuando? ¿Le fastidia que alguien le diga algo? Se pone bravo si alguien le dice: ese pastor está ya diciendo cosas, y usted dice: a mi pastor lo respeta, y si es que acá nos toca matarnos, nos matamos, pero a mi iglesia usted no me la trata mal. Dice, son carnales. Amén. ¿Por qué? Porque el alma no regenerada está operando de una manera muy fuerte. ¿Amén o no amén? ¿Sucede o no sucede? A muchos les sucede, gloria al Señor, porque yo sé que acá no, pero en otras iglesias, a otras personas les sucede eso, que conociendo al Señor, el alma no regenerada opera todavía, y opera para hacer daño. Y nosotros creemos, por favor, hermanos, estamos esperando la muerte del cuerpo. Estamos esperando la muerte del cuerpo para la regeneración del alma. ¿Sí me hago entender? Estamos diciendo: cuando yo me muera, se acaban los pecados, porque voy a recibir un cuerpo nuevo. Y estamos esperando, mi hermano, que nuestro cuerpo sea regenerado. Pero la Biblia dice: el cuerpo está muerto a causa del pecado. Romanos 8:10 dice: el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Este cuerpo se tiene que morir. ¿Por qué? Porque fue la provisión que Dios dio a causa del pecado. Este cuerpo no existía. El Señor lo hizo porque el hombre falló, y lo hizo con un propósito: trabajar en el nuevo nacimiento del alma. Cuando eso se haga, este cuerpo pierde su función, pierde su sentido. Como cuando usted llega y se va a bañar, usted tiene que quitarse la ropa. La ropa tiene una función, pero tiene un tiempo. Usted se la tiene que quitar. Usted se la tiene que quitar algún día. Así sea la camiseta firmada por James Rodríguez, usted no la puede dejar toda la vida, la tiene que quitar. Tiene una función, y cuando cumpla esa función tiene que ser despojada. Y por eso dice la Biblia: el cuerpo está muerto a causa del pecado, porque fue esa provisión temporal. Fue esa provisión temporal, mi hermano amado. Entonces hoy nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, aunque al principio era alma y espíritu. Pero luego, cuando vino el pecado, el hombre trató de solucionarlo. ¿Cómo? Con el espiritismo. El alma trató de solucionarlo como lo tratan de solucionar muchos hoy. Se cosió hojas de higuera. Tal vez por eso fue que el Señor maldijo la higuera, porque el hombre trató de hacerse su cobertura allí. Pero al final, mi hermano, hoy día nosotros estamos, o muchos de nosotros estamos envueltos en nuestro espíritu, nuestra carne y nuestro cuerpo. Y por eso tantos conflictos, por eso tantas frustraciones,
Por eso tantas debilidades, mi hermano amado, porque la carne se corrompe, se pervierte, mi hermano amado. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, dice: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Pero la bastardilla dice, otra traducción sería: porque en sus errores él es carne. Cuando nosotros habitamos en medio de los deseos de nuestro corazón conforme el pecado nos hizo, nunca vamos a poder salir de allí. Nunca vamos a poder salir de allá. Y hay algo bien tremendo, mi hermano, y es que Dios es espíritu. Amén, Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu porque somos hijos de Dios. Pero yo quiero que ustedes piensen en algo acá bien tremendo. ¿Por qué a veces el servicio a Dios se frustra? ¿Por qué usted quiere? Acá hay papás y mamás, ¿no es cierto? Las mamás, por favor, pónganme cuidado, porque hoy es el día de las mujeres y yo le quiero decir algo. ¿Por qué usted le ha dicho a su hija, le ha dado a su hija buenos consejos y a su hijo buenos consejos, pero no llegan allá, no producen un fruto? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Que usted le ha dicho, mire mi hijita, y le habla, la sienta 2 horas ahí, y usted cree que ella le entendió todo, pero se levanta y sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Sucede o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué, mi hermano? Porque la Biblia dice que el espíritu vivifica. Ojo, ¿vivifica el alma o el espíritu? La Biblia dice que el espíritu vivifica. Cuando usted quiere darle vida a su hija o a su hijo, usted no puede hacerlo a través de su alma. ¿Cuál es su alma? Su voluntad, su razón, su intelecto. Entonces usted le dice, mire mi hijita, si usted se va a bailar, la va a pasar bueno, pero después le va a pasar esto, y entonces la van a ver de esta manera, y al final lo que le va a suceder es esto. Esa es su razón. Amén. Pero esa razón, que es parte de su alma, no vivifica, no da vida. Lo que da vida es el espíritu, porque dice la Biblia, fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Lo que da vida es el espíritu. La noticia buena es que usted y yo tenemos espíritu. La noticia mala es que el espíritu está dentro de la carne. El espíritu está dentro del alma. Y por eso dice la Biblia en Juan 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, tal vez la cita que leímos al principio, Juan capítulo 12, dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El problema del siervo de Dios, iglesia amada, es cómo hacer para que el espíritu se abra paso a través del alma y llegue a manifestarse en medio de nosotros. Ese es el problema. ¿Cómo hace usted para que su espíritu agarre vida? ¿Cómo hace usted para que su espíritu sea vivificado y pueda hacer algo? Si ven, cuando el Señor Jesucristo sopló y les dicen reciba el Espíritu de Dios allá en Hechos, algo pasó. Cuando Pedro por el Espíritu dice han pecado, y dice que la gente empezó a llorar y dijo ¿qué haremos? ¿Cómo produjo ese resultado? ¿Cómo hizo Pedro para que ante un discurso sencillo 3,000 personas se arrepintieran y estuvieran dispuestas a dar la vida por Cristo? ¿Cómo podría ser usted, mi hermano? ¿Usted se imagina lo que usted haría con ese poder sobre su casa? ¿Usted se imagina, mi hermano, lo que usted podría hacer con ese espíritu ministrándole a su marido, a la iglesia? El problema de hoy día es que el espíritu está allí. Mire, el alma es el vestido del espíritu. Por eso al principio lo hizo el Señor, y por eso le hizo un cuerpo para ponerle al espíritu. Eso es lo importante del ser humano, el espíritu, porque es la parte de Dios. Y el Señor hizo el espíritu y dice le voy a poner este vestido, se llama alma. Pero cuando el alma fracasó y se volvió carne, entonces el Señor hizo otro vestido que se llama el cuerpo. Pero en el fondo Dios quiere despertar el espíritu de cada uno de nosotros. De eso se trata. Dios quiere darle vida al alma. El alma está muerta, y mientras el alma no agarre vida, el espíritu está aprisionado.
y las cosas de Dios no fluyen. La santidad, mire, ¿por qué es tan estorboso y tan difícil buscar la santidad? ¿Por qué es tan difícil para las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes guardarse castos para Dios? Y si usted dice no es difícil, yo le pregunto, ¿y por qué no está virgen? No, yo puedo servir a Dios. ¿Y por qué ha caído en fornicación? ¿Por qué vive atado a la pornografía o a la masturbación? Por poner el ejemplo del área sexual. ¿Por qué miente? ¿Por qué tiene tantos temores? ¿Por qué uno miente? Por temores. Por eso que se miente. Porque es que es difícil pararse frente a alguien y decirle la verdad. Es difícil. Dificilísimo, ¿no es cierto? ¿Qué estaba haciendo? No, y con la boca llena. Porque es difícil decir yo estoy haciendo lo que me dijeron que no hiciera. Porque hay miedo. Porque dice me dan juguete. Porque dice quedó mal. ¿Por qué, mi hermano? Porque aunque el espíritu tiene una fuerza suficiente para moverse en medio de las cosas, el alma caída o la carne la aprisiona. Y ahí está Romanos 7 y 8 hablando sobre esto, diciendo: mi hombre interior, mi espíritu se deleita en las cosas de Dios, pero mi hombre exterior, que yo siempre pensé que era mi cuerpo, no quiere. Pero mi hombre exterior no es mi cuerpo, mi hombre exterior es mi alma, es lo que el Señor puso por fuera del espíritu. Y ahí hay una confrontación terrible. Y nosotros echándole la culpa al cuerpo y creyendo que cuando el cuerpo se muera vamos a recibir un cuerpito nuevo, con ojitos, con piecitos y con manos, que va a ser santo. Cuando el cuerpo muera, mi hermano, se va a quitar el estorbo de repente del alma. Y al quitarse el estorbo del alma, el del espíritu. Pero el propósito de Dios es que eso ocurra aquí, que eso ocurra en usted que está sentado ahí. El propósito de Dios es que su espíritu se manifieste. Que su espíritu se manifieste. Ustedes, creo que es Hechos 19, no estoy seguro, déjenme lo busco a ver si encuentro esa cita que me sorprendió mucho, mi hermano. Mire, Hechos 19, 2. Quiero que la busque. Y mire esto. Dice, y les dijo, versículo 1, la parte final dice: Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo, verso 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, como la iglesia del 2015, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo? ¿Usted sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Ustedes saben cuáles son esos dones? Hay 3 clases: de poder, de sabiduría, de conocimiento. Está la profecía, están las sanidades, las revelaciones, el hacer milagros. Todos estos son los dones. Y esos dones se manifiestan en frutos. Y esos frutos son la paciencia. ¿Cómo está de paciencia usted? No me diga mentira, hermano. No diga que está bien. Está bien mal. ¿Sabe cómo usted sabe si tiene buena paciencia? Coja a su hijo pequeñito y enséñele a sumar. 1 más 1, 2, papito. Ay, listo, mamá. 1 más 1, 2, 2, así. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Pero usted, ¿qué está hecho? ¿Y sabe qué dice? Eso yo mejor lo mando al colegio. Ahí está la paciencia. La paciencia, mi hermano, pruebe usted. Mire, no me haga ponerle ejemplos. Busque en su corazón. Ese es un fruto del Espíritu. O sea, el fruto es el resultado de lo que se sembró. Si se sembró el Espíritu, lo que se tiene que estar dando es paciencia, es benignidad, es bondad. Bondad, qué bonito eso, ¿no es cierto? Bondad, que usted prefiera que los demás estén mejor que usted. Que usted va en el carro y se le atravesó a alguien y usted frene y le diga: siga, Dios lo bendiga. Esa es la bondad. Longanimidad, o templanza, que usted tome una decisión y sea firme. Los últimos 5 años, nada más 5 años, ¿a cuántas iglesias ha asistido? ¿A cuántas? ¿Por qué no tiene templanza, longanimidad? Está ahí firme. Le prometió al Señor hace 15 días, le hizo una promesa al Señor. Ya se le olvidó. Esos son los frutos del Espíritu. Amén. Esos son los frutos: bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio.
Eso es lo que resulta cuando el espíritu es sembrado. Cuando el alma es sembrada, celos, pleitos, analícelos usted. Pleitos, chulito. Celos, chulito. Contiendas, chulito. Disensiones, chulito. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Qué se sembró? ¿Qué es lo que está sembrado? ¿Qué es lo que se está produciendo? Pero mire lo que dice acá. Eso no era, ese era el mensaje comercial. Lo que quiero decir de este versículo es esto. Dice, y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3. Entonces él les dijo, ¿y en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, locos, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Es que yo ya no quiero pecar más y por eso me bautizo. Yo me bautizo para no pecar más. Yo me bautizo porque quiero ir al cielo. ¿Usted por qué se bautizó? Dice, en el bautismo de Juan dice, él bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total unos 12 hombres. ¿Sabe qué está diciendo? Sobre todos los que les puso las manos cayó el Espíritu Santo. Es tal el poder. Ojo, por favor présteme atención. Si toma apuntes, tenga esto en cuenta. Cuando su espíritu encuentra camino hacia afuera a través del hombre exterior, que es su alma, el Espíritu de Dios se comunica a través suyo. Yo no sé si usted no me está entendiendo. El Espíritu de Dios. ¿Qué hay difícil para el Espíritu de Dios? ¿Qué hay imposible para el Espíritu de Dios? Cuando usted logra, y yo, que el espíritu del hombre encuentre el camino hacia afuera por medio de la carne, sus manos, su espíritu va a comunicar el Espíritu de Dios. Entonces cuando usted le diga a su hija, hija, este varón no te conviene, su espíritu vivificado va a poder dominar la carne. Qué tremenda cosa, mi hermano, distinto a lo que tal vez hemos pensado. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar si ni siquiera lo sospechamos? Si usted y yo no hemos recibido la enseñanza que esta carne está fregada por el pecado, pero ¿qué hay cuando nos muramos? El Señor tiene misericordia y olvidamos que adentro de nosotros hay un espíritu que arde de celo, de pasión por las cosas del Señor. Fue a través de ese espíritu, mi hermano, que se resucitaron los muertos. Fue a través de ese espíritu que se trajo la alimentación, las toneladas de pescado. Y usted lucha, mi hermano, por una libra de arroz, y el Señor se trajo toneladas de pescado a través del espíritu. Es a través del espíritu que se hacen estas cosas. Es a través del conocimiento de Dios. Uy, Dios mío, ya se acabó el tiempo. Es a través del conocimiento de Dios que podemos nosotros, hermano, en este espíritu ser avivados para en este cuerpo transmitir las cosas del cielo y ponerlas acá. ¿Por qué nos frustramos tanto? ¿Por qué hay tantos ministerios acabados? No, la culpa no es los de afuera. La culpa no es su marido. Mire qué tremendo, la gente como yo no sé, mi hermano. Dicen, yo no me dejo tocar de mi marido porque es que él no es cristiano y me contamina. Pero si le toca el cuerpo, ni siquiera, mi hermano, puede tocar lo que está allí adentro. Es más, y la Biblia dice, y es tan poderoso lo que está en usted, que cuando se unan, su espíritu tocará. Eso dice 1 Corintios 7. Dice, y santificará al otro. Qué tremenda autoridad. Pero para eso el espíritu tiene que haber encontrado el camino hacia afuera. Pero cuando el espíritu está amarrado adentro, sufriendo allí. Yo sé que usted lo ha sentido. Usted va en el carro y hay un accidente, y usted dice, me dan ganas de bajarme y ponerle las manos allí a que se sane. Y luego se acuerda de quién es usted y dice, y se le pasan las ganas y sigue en el carro, ¿no es cierto? Le llamo una ambulancia, señor.
Bueno, Dios lo bendiga. Su espíritu no encontró el camino para llegar afuera. Usted ha sentido, mira a un enfermo y dice: acá fue, me lanzo, voy a orar por él. En el nombre de Jesús, enfermedad, te ordeno que te vayas. Si es que quieres, si es la voluntad de Dios. Bueno, de pronto debes estar enfermo. Bueno, quédate así, el Señor te bendiga. El espíritu no encontró el camino. El cascarón de la semilla está duro. Está duro, mi hermano. Y mientras lo que tiene que morir no es la semilla. Si se muere la semilla, pues se acaba todo. Lo que tiene que quebrarse es el cascarón. Lo que se tiene que quebrar es el alma. Les decía, esta es la introducción, porque la idea es: ¿cómo quebramos el alma? Esa es la pregunta. ¿Cómo matamos el alma? Porque mientras el alma esté viva, mientras la carne esté viva, su espíritu nunca va a poder salir, ni el mío. Nunca va a poder salir. Por eso gritamos y no pasa nada. Por eso echamos fuera demonios y los demonios se nos acomodan. Después de media hora echar fuera un demonio: tráigame un vasito de agua. Y el demonio dice: y a mí una Coca-Cola, que esto va para largo acá, yo acá me quedo. No hay cómo. ¿Por qué? Porque si el espíritu no encuentra la forma de tocar, de quebrantar el cascarón, dice la Biblia, se queda solo. Si no se muere el alma, su hogar sigue destruido. ¿Cuántos tienen un hogar infeliz y por dentro saben que aman, pero no lo pueden expresar? ¿Por qué? Porque el alma no los deja. Tienen resentimientos. Por eso dice la Biblia: el amor nunca deja de ser, porque el amor es espíritu, porque Dios es amor. ¿El amor dónde está? En el espíritu. Y nunca deja de ser. Pero cuando lo agarra el alma, en el alma sí deja de ser. Porque es que uno hoy quiere una cosa y mañana otra. Yo hoy decido la voluntad. Fíjese que muchos han dicho: amar es una decisión. A mí me lo dijeron: cásese, mijo. Y cuando sienta que no la quiere, acuérdese, amar es una decisión. Y me funcionó un tiempo, pero a los 5 años de casado dije: ya decido no amar más, me quiero divorciar, ¿no es cierto? Es una decisión y yo decido que me cansé, ya no me lo aguanto más. Decido, la dejo, lo dejo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hoy queremos una cosa y mañana otra. La Biblia lo dice y esto no está mal. La Biblia dice: cuando yo era niño, 2 Corintios, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui hombre, mi mente, que va creciendo, dejó las cosas que eran de niño. Y ahora ese biberón que me parecía tan divertido, ya no me parece tan divertido, ¿no es cierto? Chupaba dedo y me sentía el rey del mundo. Y ahora cuando me dicen que chupaba dedo, digo: ¿cuál es? Yo no chupaba dedo, era usted. ¿Por qué? Porque mi mente va cambiando. Porque la Biblia dice que vamos avanzando. Ya no somos los mismos. Terrible. Yo a los 25 años era marxista, ¿no es cierto? Después me casé y me volví capitalista. Ahora me toca trabajar a ver cómo consigo El marxista no quiere trabajar, la sociedad común, ¿no es cierto? Vamos a luchar por los derechos, vamos a las marchas, ¿no es cierto? Pero ya después a los 30 usted dice: ¿cuál marcha? Voy a trabajar. Hermano, cambia la mente y está bien, porque la mente va creciendo. Pero el espíritu es de Dios y desde que el Señor lo dio, tiene todo lo que se necesita, todo. Por eso un niño de 3 años puede escuchar la voz de Dios y profetizar, porque su espíritu es lo que se comunica con Dios, no la mente. Pero nosotros estamos esperando que los hijos cumplan 20 para traerlos a la iglesia, cuando el alma agarró el espíritu y ya no hay nada que hacer. O no es que no haya nada que hacer, es duro el trabajo, es duro. Pero el espíritu no, mi hermano, el espíritu no va creciendo. El espíritu está lleno desde el principio, porque el espíritu es Dios en usted. El espíritu es esa parte de Dios que le puso, que le sopló, que salió de él algo y se metió allá en ese cuerpo que había hecho y que yo pensé que era esta carne. No, era mi alma. ¿Para qué? Para que mis deseos y los deseos del Señor fueran los mismos y poder decir: levantaré un sacerdote que haga conforme al deseo de mi corazón y de mi alma. Pero nosotros, hermano, al no entender, estamos aprisionando el espíritu y perdiendo oportunidades de cualquier cosa que el Señor nos podría dar. Pensamos que la felicidad la podemos obtener con plata, por eso cometemos errores, aceptamos cosas malas por el dinero. ¿Usted lo ha pensado? Y cuando tuvo la plata, ¿qué sintió? ¿Usted le ha pasado alguna vez? Que pensó y dijo: cuando me gane, aunque sea 1,5 millones mensual, voy a ser feliz. Y se los ganó. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Peor se puso. Dice la Biblia: cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen.
Y entonces le dieron una tarjeta de 3 millones y a los 6 meses no solo no tiene el sueldo, sino está con la tarjeta full. No hubo ventaja. Usted pensó, cuando tenga quien me arrope, quien me abrace por la noche de frío, ahí voy a ser feliz. Y cuando la consiguió, se compra una cama ahorita quieren hacer camas de 6 metros. Poner un televisor en la mitad, que mire para este lado y mire para este lado, para que cada uno pueda mirar ahí. Esa sería una cama perfecta. Ay, es que me da calor, ¿sabe qué dicen? Es que yo sufro mucho calor, pastor, entonces me toca acostarme en el piso. Pero cuando eran novios no tenía tanto calor, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que el alma, mi hermano amado, engaña. Y cuando el espíritu no se ha encontrado el camino, trancamos. ¿Cuántos miedos por la cuestión económica? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu no ha encontrado el camino hacia afuera. Qué tremendo sería, mi hermano, decir: no hay sino un vaso de leche y tengo 6 hijos, en el nombre del Señor Jesús lo bendigo y sirvo 6 vasos de leche y guardo en la nevera 2 vasos todavía más. Ay, pastor, eso es imposible. Claro, para la carne es imposible, para la mente es imposible, pero la Biblia dice que Cristo lo hizo. Pero nuestra mente, nuestra carne está dominando. ¿Por qué tanta avaricia? Usted sabe que usted sufre de avaricia, ¿no es cierto? Bueno, usted no, los de la televisión que están mirando, los del internet que a veces miran, sufren de avaricia. Tienen una cosa y quieren otra, y luego quieren otra, y luego quieren otra, y nunca se satisfacen. ¿Qué sintió usted cuando salió el otro celular? ¿No es cierto? Esta viejera que tengo. Nunca se sacia el ojo de ver, dice la Biblia, ni el oído de oír. Tienen una memoria 53,000 canciones y están comprando otra memoria para meterle más música. Qué terrible. Qué tremendo, mi hermano, pararnos en la báscula y le salen los tornillos a volar, ¿no es cierto? Y todavía estamos pensando en qué vamos a comer. A veces pasa, está uno almorzando y come no lo que necesita, sino de más. Y está con esa barriga así y dice: ay, mija, ¿y qué hacemos de comida ahora? Y es tremendo, man. No hay felicidad. Nuestra carne está gobernando. Lo que yo hablo, abren el closet, 27 pares de zapatos. Mijo, no tengo que ponerme, ay, Dios mío. El alma está gobernando y el espíritu tratando de salir. El espíritu tratando de alcanzar. Y por eso tanto fracaso. El espíritu, mi hermano, aprisionado allí. Mis hermanos, la mayor dificultad del siervo para lograr ser útil, el fracaso, mi hermano, del siervo está en el fracaso del hombre interior de abrirse paso a través del hombre exterior. Es decir, está en nosotros, no en los demás. ¿Quién le puede impedir a usted? Dígame yo, su papá es terrible, su mamá es terrible, su hermano es un pecador, lo que usted quiera, póngame la circunstancia terrible. Su pastor vive en pecado. Pero ¿eso acaso le impide que su espíritu, mi hermano, trabaje por abrir paso hasta que llegue hasta afuera? Eso, el problema no está afuera, el problema está en nosotros, en usted. Lo que pasa es que la muerte duele. Y como vamos a hablar sobre la muerte del alma, duele. La cruz, ¿qué significa la cruz? La muerte de lo que soy yo. Pero a nosotros nos gusta, somos coleccionistas de antigüedades. Nos gusta tanto, es que yo soy tan inteligente, ¿no es cierto? Yo he escuchado muchachitos que dicen que yo soy tan linda, pastor, yo que me voy a desperdiciar, esto es mucho desperdicio para un solo hombre. Toca disfrutar, claro, como son, se aman tanto, ¿no es cierto? Pastor, yo con semejante hombrezazo que soy yo, a una sola mujer, no. Pastor, yo estoy muy joven para buscar de Dios después. ¿Por qué, mi hermano? Porque el quebrantamiento del alma duele. La situación en el fondo, y con esto termino, la situación en el fondo, ¿qué es? Mientras usted no quebrante el alma, y usted y yo no quebrantemos el alma, vamos a vivir como hemos vivido. Al final, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Cuando pasa el tiempo, ¿cómo se siente? El problema, usted quiere ser feliz y yo también, eso es lo que queremos, ser felices, hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La situación, mi hermano, es que mientras la carne esté dominando, va a producir tristeza. Yo no sé, yo lo miro acá y miro hombres y mujeres amargados, se lo digo en el nombre del Señor, amargados, con un espíritu de amargura, así. De pronto
hastiados, cansados. Y yo le digo, se lo aseguro, esto no es revelación del Señor, pero yo sé que a usted no le gusta. Trate de traer a su memoria un día que usted haya estado contento. Tal vez el día que compró la casa o compró los muebles, no sé, algo, el día que nació su primer hijo, alguna cosa bonita. Y recuerde lo que usted sintió y compárelo con lo que siente el resto de los días. ¿Qué prefiere? ¿A usted le gusta estar amargado? Yo creo que no, pero no puede evitarlo. ¿Por qué? Porque mientras la carne domine, la Biblia dice que esos son los resultados de la carne. A menos de que el espíritu empiece a quebrantar la carne y se cae, se llega a la paradoja del evangelio. Mientras no muramos, estamos muertos. Y cuando muramos, estamos vivos. Mientras no muramos, estamos muertos. Mientras usted siga siendo tan respetable, tan sabio, sepa hablar tan bien, tenga tanto conocimiento, haya estudiado tanta teología, sea tan usted, está muerto. Y siempre los resultados van a ser así. Usted le puede poner el nombre que quiera, pero van a ser así. Pero cuando su espíritu empieza a quebrantar el cascarón, lo que pasa es que, ¿cómo muere la semilla? ¿En qué lugar muere la semilla? En la tierra negra, oscura, húmeda, a solas. ¿A usted le parece un ambiente muy agradable? Y uno huye de esos ambientes, ¿sí o no? Cuando Dios lo está tratando, acá yo los escucho: pastor, ¿por qué a mí? Pastor, yo le he orado al Señor, pero no me escucha. Pastor, me quiero morir. No se da cuenta que es que el Señor está trabajando. Y cuando le gritamos tanto al Señor, entonces Él como que nos saca y dice: listo, no aguanto, tenga. ¿Cuántos nos hemos quedado ahí? Viene la enfermedad. Señor, pero ¿por qué? Se ponen bravos con él. Es que el pastor no tiene fe. Mire, ahí estoy enfermo. Mi hijo no se sanó. Y lo que pasa es que ese ambiente es duro. El ambiente de la muerte no es un ambiente fácil. Y entonces vienen las propuestas. ¿Usted qué hace sufriendo con esa vieja? Mire, fulanita, esa es más bonita, buena mujer, quédese con esta. Amén. Y entonces, claro, la fácil. Y mientras nuestra semilla, mi hermano, esté intacta, nuestro espíritu está encerrado. Y mientras el espíritu está encerrado, estamos frustrados, fracasados en criar a nuestros hijos, fracasados en comunicar la palabra de Dios. Qué terrible predicar toda la vida y que no se convierta ni uno. Yo sufro, mi hermano, cada vez que me dicen que hay problemas en los hogares, Dios sabe que yo sufro y me cuestiono, que yo digo: Señor, algo en mí está fallando. Pero cuando yo miro un hogar restaurado, ay, Dios mío, ustedes no saben lo que yo siento, mi hermano, se lo aseguro. Es algo en mi corazón que no sé cómo decirlo. Perdón que lo diga, pero estuvimos orando mucho por la hermana Sonia. Y me dice mi esposa, fueron a tomarle unos exámenes. Y a todos los que le tomaron exámenes le hicieron biopsia, menos a ella, porque dijeron: no tiene nada. Y cuando yo escucho esto, ay, Señor, lloro y digo: Dios mío, ¿cómo la carne podría hacer esto? ¿Cómo mis manos podrían hacer? Nunca. Pero cuando algo de uno sale, y me acuerdo lo que dice el Señor cuando lo tocaron, y paró y dijo: ¿quién me tocó? Porque salió de mí espíritu, poder. Mi hermano, pero la iglesia está llamando poder a lo que no es poder, llamando respuestas a lo que no son respuestas, santidad a lo que es pecado, porque el espíritu está encerrado aún, encerrado. Y nosotros cuidando el cascarón, nosotros diciendo: es que yo soy así y eso sí no me lo aguanto. La mujer diciendo: es que pastor, yo tengo un límite, pero cuando mi marido me pasa ese límite nos matamos y es que nos toca. Cuando sucede algo le dice: pues lárguese, desgraciado. Pues me largo, ¿usted cree que yo no nací con el ombligo pegado a usted? Hermano, cuidando el alma, agarrando el dinero. Yo no doy, porque es que si doy me muero. Después, ¿qué le dejo a mis hijos? Agarrando lo que tenemos. Es que a mí me enseñaron a ser así. Yo nací católico, o nací musulmán, o nací evangélico. Pero el alma, mi hermano, ahí. Y el espíritu enfermo, el espíritu debilitado, el Adán antiguo vigente y el espíritu vivificante muriéndose. Mi hermano, hay un llamamiento a que miremos, y esto es una responsabilidad de cada uno. Es importante enseñarlo para que usted y yo abramos los ojos y miremos qué tan vivo está su espíritu.
recibió el Espíritu de Dios cuando se bautizó. El Espíritu de Dios no solamente es hablar en lenguas, pero casi siempre se manifiesta así. Pero no solamente eso. ¿Cuál es la función del Espíritu de Dios? Romanos 8 dice: por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Si las obras de la carne están vivas, probablemente usted no haya recibido el Espíritu de Dios. Y aunque sea vivo, porque la palabra de Dios dice: serán salvos como por fuego. Es decir, aunque vayan para el cielo y van para el cielo porque han creído en Cristo Jesús, el espíritu está aprisionado y se necesita el momento hasta que el cuerpo muera. Si me acuerdan ustedes, porque quizás se me olvida, les hablo sobre el martes, sobre la resurrección del cuerpo, para que se den cuenta que la resurrección del cuerpo no es como pensábamos. Hoy se me acabó el tiempo, no puedo ir más allá, pero quiero dejarles esto en el corazón, en el nombre del Señor. ¿Qué tan vivo o qué tan libre está su espíritu? ¿Qué tan libre está su espíritu? Como dice la canción, libres para correr. Usted no ha sentido a veces que está cantando y usted quisiera como correr, pero luego mira al vecino y dice: uy, qué boleta. Y saca la palabra: el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Su espíritu está aprisionado. Dice: libre para cantar. Y algunos escuchan como bonito. No hay libertad. Dice: libre para vivir en Cristo. ¿Está libre usted para vivir en Cristo? Sale al mundo. Es que allá se tiene que mirar. ¿Usted cómo sabe que es libre? Si puede hacer o no hacer. Si siempre le toca hacer, usted no es libre. Si usted sale, mi hermano, pero el faraón lo agarra y usted le toca caminarle al faraón. ¿Por qué no vino a la iglesia? No, pastor, es que como está tan duro, pero así duro, pastor. Entonces pues me toca trabajar 11 horas al día, 14 horas a ver, y de todo modo mire cómo estoy acabado, pastor, porque es que no tengo ni para comer. ¿Usted cree que esa es la vida del espíritu? Hermano, la vida ministerial a veces se resume a esfuerzos terribles del cuerpo, y el cuerpo tiene una medida. Tiene una medida. Yo quisiera orar 24 horas al día, pero no puedo, tengo que dormir. Y tengo que dormir harto para más rabia, ¿no es cierto? Tengo que descansar. Yo quisiera predicar todo el día, pero no puedo, me duelen los pies. Usted quisiera escuchar la palabra, pero le da hambre. Tenemos límites en el cuerpo. Si el espíritu no está ahí, ¿cuántas horas de consejo más para sus hijos? ¿Cuántas horas de bla, 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 bla? Y el espíritu no se altera. Y si hay hijos acá, no digan: esto es culpa de mi mamá por no estar viva en el espíritu. Usted también tiene espíritu y también debería haberlo despertado, porque el que sufre es usted al fin y al cabo. El que se destruye es usted. Uno ya cometió sus errores, pero cuando recibimos esto, esta es una palabra para cada uno. Mientras mi espíritu no salga de allí, mi vida va a continuar como la del mundo afuera. Usted y yo tenemos un poder inimaginable en nosotros. Por eso Cristo dijo: las cosas que yo hago, mayores harán. Tenemos la autoridad, mi hermano. Si usted tiene problemas económicos, usted lo que necesita es que su espíritu salga, se lo aseguro. Si usted tiene problemas de enfermedad, usted lo que necesita es que su espíritu salga. Esa depresión no se quita con pastillas. Amén. Esa tristeza no se la quita el médico. Esa soledad no se la quita el sexo. Esa rabia no se la sana el divorcio. Ese miedo no se lo quitan las mentiras. Su necesidad no se la suple el marido que no es su marido, o la mujer que no es su mujer. Mientras el espíritu no salga de adentro hacia afuera, mi hermano, usted va a vivir en prisiones, y la iglesia esperando las cosas que pueden llegar a pasar. Yo le invito en el nombre del Señor, hermano amado, a que usted y yo reflexionemos en oración. ¿Qué tanta necesidad tenemos del Espíritu de Dios? ¿Qué tan vivo está el Espíritu en usted? Y que usted empiece a estudiar, a escudriñar, a buscar cómo quebranto el cascarón. Es la pregunta ahora. Y tal vez de lo que el martes hablaremos. ¿Cómo quebranto el cascarón? Esto no es una enseñanza, mi hermano, para que usted siga unos pasos. Tal vez son principios, decisiones que usted debe tomar. ¿Cómo quebranto el cascarón? ¿Cómo hago para que salga de mí eso bueno, eso agradable, eso santo, eso perfecto? ¿O quiere seguir igual? ¿Por qué no se pone de pie, por favor, un momento? Porque tal vez está cansado ahí sentado. Póngase de pie un instante y tengamos un tiempito de oración antes de terminar.